Dios le bendiga en esta mañana. Quiero invitarle por favor a que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer nuevamente los versículos de 18 hasta el 21. Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, te pedimos que hables a nuestra vida en esta mañana, que afirmen nuestra fe, y aquellos que no están en Cristo, que sean atraídos por tus lazos de amor, por tu palabra, por tu espíritu. Y cada palabra que sea mencionada, Señor, hoy pueda ser dirigida por tu Espíritu Santo y que esté alineada a tu palabra, no a los deseos del predicador. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. ¿Los niños les pusieron el cosito? ¿Sí? Ok, gracias. En nuestro primer sermón sobre, digamos, esta sección, tocamos una palabra que muchas veces quizás no se habla mucho, no se enfatiza mucho, y es la palabra redimir. Explicamos que la palabra redimir significa comprar pagando un precio. Y dijimos que posiblemente el apóstol Pedro tenía en mente lo que había pasado allá en Éxodo capítulo 12, la imagen del tiempo de la Pascua judía, donde el cordero, por primera vez, un cordero sin defecto, fue ofrecido para redimir la muerte de los primogénitos, o para evitar que los primogénitos murieran. Esa acción también recordaba para la nación de Israel que habían sido liberados de la esclavitud del pecado, donde duraron más de 430 años. Luego de que murió José, se levantó un faraón que no los conocía y empezó a esclavizarlos. Y a pesar de que ese evento fue maravilloso para la nación, para los judíos, era una sombra de algo mucho más glorioso que habría de venir. Algo que tendría consecuencias no físicas, sino que tendría consecuencias eternas. Ese evento era la sustancia del Redentor Jesucristo que habría de venir. Por eso ahora como iglesia quizás no celebramos la Pascua una vez al año, sino que celebramos la Cena del Señor, donde recordamos que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo regresará por segunda vez. Y cuando la celebramos como iglesia, estamos teniendo ese tiempo de comunión como iglesia, comunión con Dios, y recordando que mi pecado, que tu pecado fue pagado una vez y para siempre. Nos formulamos dos preguntas la semana pasada
Una fue, ¿de qué fuimos redimidos? Y la segunda fue, ¿con qué fuimos redimidos? La semana pasada contestamos la primera pregunta y déjeme darle un resumen rápidamente. ¿De qué fuimos redimidos? Bueno, fuimos redimidos del pecado, de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley. Tanto Romanos capítulo 6, Efesios capítulo 2, entre otros pasajes, nos demuestran la condición del hombre cuando nacemos en delitos y pecados y somos esclavos totalmente del pecado. En el contexto inmediato del versículo 18 que acabamos de leer, dijimos en el versículo 14 que fuimos rescatados de los deseos que teníamos antes de llegar a Jesucristo. La segunda cosa que dijimos en el versículo 14 fue que fuimos redimidos de la ignorancia y aclaramos, es una ignorancia ¿qué? Espiritual, una ignorancia que teníamos antes de llegar a Jesucristo. Romanos, en su capítulo 1, Pablo nos habla de que los no redimidos no tuvieron en cuenta a Dios, ni le dieron las gracias, y Dios los entregó una mente que reprobada. Por lo tanto, viven en ignorancia espiritual. Pueden tener mucha capacidad intelectual, pero espiritualmente la Biblia los describe como que son unos ignorantes y están perdidos. Esa era nuestra condición antes de llegar a Cristo. Y si tú estás hoy aquí sin Cristo, niño, joven, adulto, la Biblia dice que eres un ignorante espiritual y estás perdido. Primera de Corintios 2:14 nos dice claramente que el hombre natural o el hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Las cosas espirituales para él son locura. Efesios 4:18, si usted quiere búsquelo conmigo. Lo que acabo de decir lo podemos complementar con Efesios 4:18. Miren lo que dice. Dice 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Así que su ignorancia es el resultado de un corazón duro. Una vez más lo digo, Dios no quiere que le entregues el corazón. Dios va a transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Así que así vivíamos antes de que Cristo nos atrajera hacia Él. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, estábamos ajenos de la vida de Dios, éramos unos ignorantes y nuestro corazón era duro. Así nos habla la Biblia de claro. Si seguimos creyendo que éramos muy buenas personas, pues entonces no estamos entendiendo lo que dice la Escritura, porque no éramos tan buenas personas. En tercer lugar dijimos que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Explicamos que una vana manera de vivir hace referencia a una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin valor, que aunque tengamos logros materiales, según el mundo, era una vida vacía según la Escritura. Los logros materiales no tienen sentido delante de Dios. Por eso es que Marcos capítulo 8, versículo 36 dice lo siguiente: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso la doctrina o la enseñanza de la prosperidad tiene su fundamento en los infiernos, porque enfatiza a la gente lo material y se olvidan de lo espiritual. Y quizás lo que voy a decir no va a tener mucho sentido para aquellos hombres naturales o carnales, pero es la verdad de la Escritura. Si no conoces a Dios, y hablando en intimidad con Dios, si no conoces a Dios, si no vives para la gloria de Dios, estás viviendo una vida inútil,
una vida vacía, una vida sin sentido. Entonces la frase vana manera de vivir describe una vida que carece de propósito, una vida infértil. En cuarto lugar, versículo 18, dijimos que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, hasta ahí hablamos. Y la segunda parte dice, la cual recibimos de vuestros padres. Ahí nos quedamos. Y creo que el apóstol no da mucho detalle a qué se refiere con esta frase, vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Pero puede estar refiriéndose, yo voy a mencionar tres cosas. Puede estar refiriéndose al tipo de judaísmo que no conocía a Dios, que era característico de los fariseos apóstatas y todos aquellos que seguían sus enseñanzas. Si usted va a Mateo 15, 9, creo que allí podemos ver una descripción de lo que es el judaísmo. Mateo 15, 9. Mateo 15, 9. Miren lo que dice. Pues en vano me honran, enseñando cosas, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y usted recordará, por ejemplo, en el Sermón del Monte, allá en Mateo, que Jesús en varias ocasiones, no una sola vez, en varias ocasiones les decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, él estaba reprobando esa enseñanza tradicional que los líderes religiosos habían introducido con tradiciones orales para enseñarles realmente lo que la palabra de Dios quería decir. O sea, Jesucristo comenzó a enseñarles el principio detrás de la ley, de la enseñanza. Tristemente, hoy pasa lo mismo. Muchas veces las personas están aferrados a las tradiciones de los padres, en este caso tradiciones religiosas de los padres, antes que la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado gente que dice, no, es que mientras mi papá viva, yo no puedo meterme por allá. Donde yo me meta a una iglesia, yo mato a mi papá de un infarto o de cualquier cosa. Es que mis padres me enseñaron, me criaron esa tradición y así voy a morir. Bueno, si Dios no interviene, pues así va a morir. Otra posibilidad que Pedro está refiriendo aquí puede ser que está refiriendo a los antepasados paganos de los gentiles. Que en algunas epístolas, por ejemplo, el apóstol Pablo, los habla acerca de ellos como una vana manera de vivir. Y ya lo leímos, por ejemplo, en Romanos 1:27 aparece, y Efesios 4:17 también aparece. Y algo más que podríamos decir es que muchas personas viven la vida pensando que son el resultado o que están cargando con los pecados de sus padres o de sus abuelos. Es que está en la línea familiar. Y creen que lo que hizo el papá y la mamá de ellos o los abuelos en el pasado son mucho más fuertes que la sangre de Jesucristo. Es que le pasó a mi abuelo, le pasó a mi papá y ahora me va a pasar a mí. Es que eso siempre ha estado en mi familia, ¿no? Es como una maldición, ha estado en mi familia. Bueno, yo entiendo que la gracia de Dios es más poderosa. Que la sangre de Cristo o la muerte de Cristo al comprarme en la cruz del Calvario me ha hecho libre no solamente de la maldición de la ley, no solamente de mis pecados, sino de cualquier otra cosa, maldición que supuestamente pueda venir en mi línea familiar.
Es que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando llegas a Cristo, la sangre de Cristo te limpia de cualquier maldición que pueda estar en tu línea familiar. Él lo hace. Porque Él te redimió, te compró. Te hizo una nueva criatura, dice allí. Sé que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene el poder para romper cualquier cosa que usted piense que pueda estar en su familia o en su, perdón, voy a hacer mejor en su vida, porque digo si familia, entonces los meten a todos ahí, no, en usted, el que está en Cristo. Si usted está en Cristo, eso ya no tiene valor sobre usted porque usted está en Cristo. Jesucristo lo protege. Así que el apóstol Pedro nos habla del valor que se pagó por ese rescate. Nos habla de qué fue lo que tuvo que pagar Cristo para que se rompieran esas prácticas contrarias a la verdad que tú y yo practicábamos en el pasado. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Con qué fuimos redimidos? Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos o comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata. Pedro nos dice aquí que el rescate no fue pagado con cosas de este mundo. Si usted va, por ejemplo, a Isaías 52, versículo 3, ahí encontramos una tremenda profecía. Vaya rápidamente, Isaías 52, versículo 3. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, miren lo que dice, sin dinero seréis rescatados. Tremendo. Seréis comprados sin dinero. La pregunta es, ¿y por qué no se puede usar el dinero? ¿Por qué no se puede usar la plata? ¿Por qué no se puede usar el oro? ¿Por qué no se puede usar cualquier otra piedra preciosa de alta valor? La respuesta es muy fácil. Hermano, porque las cosas del mundo, las cosas perecederas, las cosas temporales, no pueden pagar por la redención de algo eterno. Lo temporal no puede pagar algo que es eterno. Y eso lo vemos también cuando el apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. La pelea no es con el hermanito que lo miró mal, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Lo espiritual se combate con lo espiritual. La redención, el pago del pecado, se tenía que pagar con algo espiritual, no con dinero. Hermano, la salvación no se puede comprar. Así alguien diga por ahí que a punta de dólares lo va a meter al cielo. Eso es mentira del diablo. No es chiste, yo lo escuché. Por ahí andan en las redes sociales que a punta de dólares lo meten al cielo, no sé a cuál. Algo espiritual no se puede comprar con lo terrenal, porque son incompatibles. ¿Sabe que cuando pensaba en esto vino a mi mente las famosas indulgencias? Y usted dirá, ¿qué es eso? El que no sabe, las indulgencias eran el pago que se tenía que dar supuestamente para que sus pecados fueran perdonados. Así la tradición Roma mantuvo a más de uno engañado por
siglos cobrándoles dinero supuestamente para que les perdonen el pecado. Y es más, creo que algunos todavía los tienen engañados. Ahora, no podemos hablar muy duro, porque en algunos círculos cristianos, aquellos que se hacen llamar cristianos, siguen con la misma práctica, porque le hacen creer a la gente que si dan dinero van a recibir bendiciones espirituales. La misma historia. Entre más dinero dé usted, más bendiciones espirituales recibe. Eso es mentira del diablo. Esas son podríamos decir, no sé si esté bien correctamente lo que voy a decir, pero no, porque es que después nos meten a todos en ese rollo, pero podríamos decir algunas indulgencias cristianas. Los católicos tienen la versión de ellos y en algunos grupos cristianos tienen las versiones de ellos también. Yo un día, yo no me meto en esos rollos, pero un día no me aguanté porque vi uno con esos cuentos diciendo a la gente, ¿cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? A ver, ¿cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos aquí? Yo creo que todo padre quiere eso. Y este hombre, este sinvergüenza, uno que se autoproclama pastor, dice, si usted quiere que sus hijos sean bendecidos, hermano, usted tiene que diezmar. Yo no me aguanté, le dije, debe ser mentiroso y manipular a la gente porque la Biblia no enseña eso. Me borró el comentario, pero se lo dije. Eso es mentira. Eso es mentira. Y hoy en muchos lugares nos quieren enseñar que usted dé y no, eso es robar, eso es manipular. La Biblia no enseña eso. No se puede comprar el rescate del pecado por ningún precio, por ningún producto del mundo. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Es más, el versículo 19 nos da la respuesta y nos la da clara. Dice, sino, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin valor. Sin contaminación, perdón. El precio, ¿cuál fue el precio? Según el pasaje allí, la sangre, y no solamente sangre, la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué significa eso? Hermano, la explicación de la sangre, para que usted y yo ahora no nos vayamos a equivocar y convertamos y hagamos la sangre como lo que, bueno, mejor, a ver cómo lo digo. Bueno, mejor no lo digamos. Para que no vamos a equivocar, la sangre es la muerte expiatoria. No es en sí la sangre. Quiero que me siga. No es en sí la sangre. Es la sangre es ¿qué? La vida del cuerpo. O sea, al derramar su sangre, lo que está haciendo, le está derramando ¿qué? Su vida, está entregando su vida. Así que no es en sí la sangre. Ahora, no, santificamos la sangre. No es en sí la sangre. Es que Él, al derramar su sangre, entregó su vida. Abro paréntesis, cortico. La sangre de Cristo no es un amuleto. No es para que usted ande todos los días y bueno, ahora me echo la sangre de Cristo. O vea un demonio y diga, te echo la sangre de Cristo, demonio. No, la sangre de Cristo no es un amuleto. Bíblicamente, la única explicación que da la Biblia sobre la sangre de Cristo es que por ella mis pecados fueron ¿qué? Lavados. Mis pecados fueron lavados. Deje de estarle dando otra aplicación que no encuentra en la Biblia. Ya eso se convierte en fetichismo. La Biblia nos llama constantemente a ponernos ¿qué? Duro. La armadura de Dios. No que se ande echando baños de sangre de Cristo todos los días. Eso no es bíblico.
Es la armadura de Dios, si quiere ponerlo ahí. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, decir que Él derramó su sangre es la expresión para, o es para expresar la muerte sacrificial y la obra completa de expiación a favor tuyo y mía. Por eso es que los escritores del Nuevo Testamento enseñaron que Cristo era el Cordero Pascual, el verdadero Cordero Pascual. ¿Usted recuerda cuando Juan el Bautista lo vio y lo señaló y se dirigió a él allá en Juan 1:29 y qué dijo? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 25, anótalo, no tiene que ir a buscarlo, pero en Romanos 3, versículo 25, también nos dice que Dios le presentó como nuestra propiciación, como nuestro sacrificio. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, el autor nos dice algo interesante. Nos dice que Cristo no entró en el lugar santísimo por medio de sangre de machos cabríos o de becerros, sino que dice que entró una vez y para siempre por medio de ¿qué? De su propia sangre. Y al hacerlo obtuvo la redención suya y mía si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, pues no. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, es por eso que Pedro nos dice aquí que no era cualquier sangre. Tenía que ser una sangre preciosa de un cordero como sin mancha y sin ningún tipo de contaminación. Tenía que ser perfecto, como Dios lo pedía al animalito desde Egipto, ¿no? Perfecto. Jesús era perfecto. Jesús no tenía mancha, Jesús no tenía contaminación y era perfecto para que se pudiera cumplir lo que dice 2 Corintios 5:21, donde está resumido el Evangelio, búsquelo ahí rápidamente. Tenía que ser perfecto para que se pudiera cumplir lo que dice 2 Corintios. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Si en algún momento usted quiere resumir el Evangelio y compartir el Evangelio con alguien, pues ahí lo tiene. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, a Cristo se le imputó, imputar se le puso tu pecado, se lo pusieron a Cristo. Mi pecado se lo pusieron a Cristo. Y para que la justicia de Cristo me la pusieran a mí. Es decir, Dios me ve como si, aunque he pecado, estoy pecando y seguiré pecando, Dios me ve posicionalmente mientras estoy en Cristo como si nunca hubiera pecado. Isaías 53:5 nos dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que pertenecía a nosotros se lo aplicaron a él. Me olvidó. Debo todo a ti. Tanto leí para poderlo contestar en la mitad. Debo todo a ti. A él lo debemos todo. 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 No debe haber un solo oportunidad para que tú y yo pensemos es que yo estoy aquí por él. Hermano, ¿por qué la sangre de Cristo era preciosa? Mira, porque fue la única persona totalmente perfecta que ha existido. Es la única persona totalmente perfecta que ha existido.
Ahora, la expresión preciosa, yo quiero decir algo sobre ello. No la está usando el apóstol Pedro para expresar algo bonito. O cuando tú y yo vemos un bebé, ¡ay, qué preciosura! No, no está hablando de eso. ¡Ay, qué preciosura! Como diría por ahí un hermano, ternurita. No, no, no. No está hablando de eso. Esa palabra precioso está hablando valor. Valor. Entonces la sangre es preciosa. ¿Por a quién le pertenecía? La sangre le pertenecía, o esa vida le pertenecía al Hijo de Dios. Es preciosa por lo que puede hacer. La sangre de Cristo o el entregar su vida puede hacer lo que ni la plata, ni el oro, ni las mejores joyas puedan conseguir. Hermano, la tecnología es muy agradable. Nos ha ayudado en muchos sentidos, pero nunca nos puede llevar a Dios. La educación es buena, claro que sí, nos saca de la ignorancia, nos permite aprender muchas cosas, pero tampoco puede regenerar al hombre. Usted puede tener todo el conocimiento que tenga. Hay muchos científicos y son ateos. Es más, por ahí vi una foto, me imagino que era de un ateo, de un astronauta que estaba en el cielo, en el espacio supuestamente, y que sacaba el letrero que decía, estoy aquí y no veo a Dios. Un astronauta, ¿usted cree que un astronauta es cualquier persona? No, tienen bastante conocimiento para poder estar allá. ¿Ah? ¿Oh, así se llama? ¿El joven ese? Ok. Son gente preparada. Pero me gustó lo que alguien le contestó. ¿Sabe qué le contestó a alguien? Dijo, quítate el casco y lo verás. Quítate el casco y lo verás. Hermano, nada en el mundo. Bueno, un día también escuché, pero otro paréntesis cortico, también escuché a un neurocirujano que le contestó a uno de esos astronautas que dijo, he ido muchas veces al cielo por allá y nunca he visto a Dios. ¿Cómo se llama este señor hombre? El neurólogo le contestó, yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. Volviendo, cierro paréntesis. Hermano, nada en el mundo puede hacer lo que la sangre de Cristo hizo. Por eso es preciosa, por eso es de mucho valor. Su sangre nos rescató y nos lleva al Padre. Ahora, cuando entramos en el versículo 20 y 22, encontramos una información interesante que quizás podríamos dedicar un sermón a cada uno de ellos, pero vamos a resumirlo en estos 15 minutos que nos quedan. Pero mira lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, lo primero que podemos notar en el versículo 20 es que Cristo fue destinado o predestinado desde el principio. Y yo le expliqué cuando estábamos hablando del versículo 2, el mismo verbo que se traduce como presciencia en el versículo 2 es el mismo verbo que se usa en el versículo 20. Y lo que nos está diciendo literalmente es que Cristo había sido conocido de antemano del Padre desde antes de la fundación del mundo. Y lo que quiere decir esto es que el sacrificio de Jesucristo estaba planeado. Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario estaba planeada por el Padre desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Dios dijera, hágase las estrellas y todo lo demás, antes de que todo pasara.
Yo lo he dicho muchas veces y creo que cuando estudiamos las doctrinas de la gracia lo expliqué y quizás nos cuesta un poco entenderlo, pero Dios no reaccionó a la caída del hombre con un plan de última hora. Oh, Adán pecó, ¿ahora qué hacemos? No, señor, no, señora. Pensar eso podríamos decir que es casi blasfemia. Dios no reacciona al pecado o a lo que el hombre hizo. Dios no reacciona. La obra expiatoria de Jesucristo era el plan que Dios había establecido desde el principio, porque sabía que la única solución al pecado del ser humano era un sustituto perfecto. Y por causa del pecado, ni usted ni yo, ni juntando a todos los seres humanos y haciendo uno solo, podríamos haber cumplido a la perfección lo que Dios requería. Por eso fue necesario que Dios se hiciera hombre, como enseña la Escritura. Así que la caída del hombre no tomó por sorpresa a Dios. De ninguna manera. Entonces lo primero que podemos mencionar entonces en este versículo es que Dios no solo escogió, y quizás da dolor de cabeza lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Dios no solamente escogió quién era el Redentor o quién sería el Redentor, sino que también escogió quiénes serían redimidos. Yo sé que a algunos la idea les es difícil asimilarla o reconciliarla, pero Dios no solamente escogió quién iba a redimir, sino a quienes iba a redimir. El versículo 2 del capítulo 1 lo dice: elegidos según la presciencia de Dios. Él lo escogió. Así que lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste, Dios escogió al Redentor. ¿Quién es el Redentor? Cristo. ¿Cuándo lo escogió? Antes de la fundación del mundo. Y Dios también escogió a los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Gente de toda raza, lengua y nación. ¿Y cuándo los escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son? Pues lo único que puedo decirle, los que están en Cristo. Todo pasó en la eternidad. Y recuerda una cosa: en la eternidad no hay tiempo. La eternidad no está limitada como estamos tú y yo limitados a lo que creo que conocemos como el cronos. Nuestro tiempo, 24 horas. No, Dios no está limitado. Entonces no diga, ¿y cuándo fue eso? Pues en la eternidad. Así que el Redentor es precioso, su sangre es preciosa, tiene valor porque estaba predestinado. Lo segundo que notamos, versículo 20, es que el apóstol nos dice algo sobre el Redentor. Dice que ese Redentor fue destinado antes de la fundación del mundo, ¿pero qué? Pero manifestado en los postreros tiempos. Esta palabra manifestación, aquí no está hablando de la encarnación. La palabra manifestación significa revelar o aclarar. O sea, Él fue elegido en la eternidad antes de que todo fuera, de que todo comenzara, y fue revelado en un tiempo específico de la historia. Eso lo dice Gálatas 4:4. Mira lo que dice Gálatas 4:4, búsquelo. Dije Gálatas, sí. Gálatas 4:4, ¿lo tiene? Mira lo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo que Dios Padre había establecido que iba a pasar, lo envió. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo nació bajo la ley porque necesitaba cumplir la ley.
Juan 1:14 también lo dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, más claro no se puede. Y esto en la Escritura se conoce como el primer estado de Cristo. Esto los que han estado los domingos, los miércoles lo tienen un poco más fresco. ¿El estado de qué? De la humillación. Filipenses 2 lo describe claramente. Cuando Jesucristo se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo como uno de los hombres y estando en la condición de hombre fue aún todavía más bajo, se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. Alguien preguntará, pastor, ¿y qué significan los últimos tiempos? Ya lo hemos dicho, el miércoles creo que lo aclaré, hoy me toma el tiempo de aclararlo una vez más. Tristemente algunos interpretan la Escritura y especialmente el libro de Apocalipsis con el periódico debajo del brazo. Y mucha gente piensa que los últimos tiempos se refiere unos cuantos años antes de la gran tribulación o de la tribulación. No. La Escritura, según la Escritura, los postreros o últimos tiempos corresponden a un periodo desde que Cristo regresó por primera vez hasta que Cristo regrese por segunda vez. Esos son los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1 hace aclaración a ello. Dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso ha ido pasando desde que Cristo vino hasta este momento. Y si de aquí a 20 años Jesucristo no ha venido, va a seguir pasando. Mucha gente va a apostatar. ¿Qué es apostatar? Abandonar la fe. Y muchos abandonan simplemente porque son como Demas, como Demetrio, Diótrefes, perdón, como Simón el mago, como Judas. Están ahí. Pero el estar ahí no significa que tú eres hijo de Dios. Ir a una iglesia no significa que usted es cristiano. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Ir a una iglesia no significa que usted es cristiano. ¿Van los cristianos a la iglesia? Claro que sí. Pero eso no es evidencia. Porque en la iglesia hay mucha gente que va, pero que no es salva, usa la palabra. Primera de Juan 2:18. El apóstol Juan, mire lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo. Y esto lo escribió el apóstol Juan, 90 y pico. No, 90 y pico no, fue por el 90. Hace muchos siglos y ya desde ahí está hablando últimos tiempos. ¿Y ve por qué le digo que no podemos interpretar la Biblia con el periódico debajo del brazo? A veces queremos aplicar Apocalipsis, por ejemplo, con la Biblia debajo del brazo. No, hermano, tenga algo, entienda esto. La Escritura tenía un propósito específico a cumplirse a sus primeros lectores. ¿Tiene aplicación a nosotros? Claro que sí. ¿Habla de mucho que está pasando en nuestros tiempos? Claro que sí. Pero es lo mismo que estaba pasando también en esa época. Entonces mire lo que dice. Ya en el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Mire, desde ahí está hablando el anticristo. Así que ahora han surgido ¿cuántos? Muchos. ¿Desde cuándo? Desde que el apóstol Juan estaba escribiendo. Muchos anticristos. Y durante ese tiempo hasta ahora han venido muchos anticristos. Y si Jesucristo no viene en 30 años, si usted ya se ha muerto, yo también, seguirán presentándose muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, hermanos, desde que Cristo vino por primera vez, comenzaron los últimos tiempos o los tiempos postreros. ¿Cuándo terminarán? Cuando Jesucristo llegue por segunda vez, ponga a los enemigos por estrado de sus pies, haga tierra nueva, mundo nuevo, juzgue a todos los que tiene que juzgar y vivamos eternamente para Él. Ya los detalles, pues ya dependiendo de sus posturas, usted ya sabrá cuáles detalles, ya usted entrará en sus detalles, pero yo lo dejo así a nivel general. Versículo 21.
mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira, la tercera cosa que encontramos en estos versículos es con respecto a Cristo, que es Dios que lo resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros estudiamos la resurrección hace unas semanas, dijimos que fue una acción divina. Involucró al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que cumplía la obra de Jesucristo, y que su resurrección fue el acto de la aprobación del Padre al aceptar su sacrificio. Eso es lo que estudiamos hace unas semanas. En Hechos 2:24 dice que Dios lo resucitó. Hechos 2:32, Pedro dice, este Jesús a quien Dios ha resucitado. Romanos 1, versículo 4. Miren lo que dice Romanos 1, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermano, Cristo es precioso, Cristo tiene valor. Porque fue elegido en la eternidad pasada para redimirnos. Es precioso, tiene valor, porque fue revelado en el tiempo que Dios había establecido que tenía que ser revelado para que hiciera su sacrificio expiatorio. Y es precioso, tiene valor, porque el Padre lo resucitó a causa de su obra perfecta. Su resurrección asegura tu resurrección. Mire el versículo 21, cuarta cosa que encontramos aquí. Y le ha dado gloria. Dice que Dios lo... ¿Qué se me hizo? Quien le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria. Dios Padre no solo resucitó a Cristo de entre los muertos, sino que Dios Padre le dio gloria. Pastor, ¿qué significa eso? Esto ya también lo estudiamos en las semanas, hace 2 o 3 semanas cuando estábamos hablando de los estados de humillación de Jesucristo. Este es el segundo estado de Cristo. ¿Cuál es? Su exaltación. Cristo fue predestinado, Cristo fue encarnado, Cristo fue resucitado y Cristo ascendió en gloria. El Padre lo exaltó. Toda la gloria y mucho más de lo que tenía antes de que viniera le fue otorgado. Y eso lo leemos en Juan. Vaya Juan capítulo 17 en la oración sacerdotal. Esa lo vamos a quizás a estudiar cuando empecemos a hablar de la oración sacerdotal o del sacerdocio de Cristo, el oficio de sacerdote. Juan 17, versículos 4 y 5. Mira lo que dice en su oración. Oh, dice, yo te he glorificado en la tierra. Él hablando con el Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El otro pasaje que lo expresa claramente es Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Después de su humillación y de su muerte, el Padre dice que lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Lo exaltó hasta lo más alto que se puede exaltar. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya estudiamos. 3 grupos de personas se van a rendir ante ese nombre. ¿Quiénes? El grupo de los que están ¿en dónde? En el cielo. El grupo de los que están ¿en dónde? En la tierra. ¿Y los que están ¿dónde? Todos.
Y el que no lo haga voluntariamente hoy, un día lo tendrá que hacer por la fuerza, pero de todas maneras será demasiado tarde. Amigo, joven, niño, adulto, el día de salvación es hoy. Eso dice Corintios. Dios Padre le llevó a la gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 3 al final. Dice que lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y no es que Dios tiene una sillita ahí, porque cuando decimos que está en su trono, nos imaginamos una silla, Dios en una sillita así tranquilo, y entonces el hijo al lado ahí, como en las películas. No, lo que está hablando es que está en un puesto de ¿qué? De autoridad, de poder, de dominio, de control. De que nadie está fuera de su control. Y que todo lo que pasa, hermano, todo, absolutamente todo de lo que pasa está bajo el control de Él. No hay nada. Pero ¿por qué Él lo permite? Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Vaya a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces el Cordero es precioso porque fue predestinado, fue encarnado, fue resucitado, recibido en gloria, y todo por nuestra redención, todo por pagar el precio de nuestra libertad. Entonces, si estás en Cristo, eres verdaderamente libre, como enseña la Escritura. Mire algo en el versículo 20, que no lo dijimos, como lo brincamos. Se lo leo completo, aunque va a mirar la última parte. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Hermano, la redención no es un pago a lo que tú hiciste. La redención, según este pasaje, es ¿por qué? Por amor. Es una declaración hermosa que nos debe enamorarnos más y más de Cristo. Tú que estás desanimado, tú que quieres una palmadita, mira, si esto no te anima, no sé qué te puede animar. Alguien pagó lo que tú no podías pagar y lo hizo por amor. Según de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, ahí está el versículo favorito de algunos, se hizo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y automáticamente los signos de número empiezan a salir por todo lado. Aquí no está hablando de billete, está hablando de esa redención que Él hizo a favor nuestro. Y mire algo interesante, porque aquí desbarata, esta es la que yo quería decir hace un rato, pero no la encontré y pasé derecho. Aquí esto desbarata el orgullo del ser humano. Cualquier posibilidad que usted tenía ahí guardada para poder vanagloriarse queda destruida. Mire lo que dice versículo 20 al final y versículo 21 al comienzo. Por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Mire cómo lo traduce otra versión. Yo no sé si se los puse a los que están allá en línea, pero mire cómo lo que traduce otra versión. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios.
Hermano, la fuente de nuestra fe está ¿en quién? En Dios, en Cristo. La gente, nosotros seguimos creyendo, o algunos, perdón, algunos siguen creyendo que ellos creyeron por la capacidad de ellos. Es que yo tuve la capacidad de entender y por eso creí. Bueno, yo no creo eso. Bueno, de pronto lo creí en el pasado. Yo hoy creo otra cosa. Yo hoy creo que yo creí porque algo Él hizo en mí, que me quitó una venda para que yo pudiera creer. La gloria es de Él, la gloria no es mía. Porque si yo creí porque yo tengo la capacidad, entonces yo puedo llegar allá a Dios. Sí, claro, había que creer, pero yo creí porque yo pude. Él lo produce. Ahí lo dice, por amor, mediante el cual creéis en Dios. Hermano, Cristo no solo no solo él proporcionó la redención, sino que proporcionó la gracia que otorga la fe. Cristo es la fuente de nuestra fe. Hebreo lo dice claramente. Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y el consumador de la fe. Hermanos, aún la fe para creer en Dios es un regalo de Dios. Estamos muertos sin delitos y pecados. Y muerto es muerto. No me diga lo que dijo alguien por ahí. Es que sí, la Biblia dice que estábamos muertos, pero no estábamos tan muertos porque creímos. No, 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 no. Estábamos muertos. O estás muerto o no estás muerto. Eso no hay medio muerto. O estás o no estás. Ahora mira la última parte del versículo 21. Yo voy a acabar. ¿Para qué dice? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, la redención es para nosotros. La redención es a través de Cristo. La redención la recibimos por la fe, para que creamos en Dios, Él nos da. ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué todo eso? Dice el versículo, para que vuestra fe y esperanza sean en el dinero, sean en que las cosas van a cambiar, sean en lo que usted quiera poner ahí. No, dice sean en Dios. Fuimos rescatados de las consecuencias del pecado, fuimos rescatados de la maldición del pecado, para que podamos tener una relación de amor con Dios. Una relación en la cual podamos confiar en Él. Y como dijo Pedro anteriormente, estemos a la espera de su regreso. Hermanos, la única manera de vivir en este mundo caído, con toda la situación, este mundo caído y podrido que cada día se pudre más y más, hermano, es poniendo nuestra mirada en el regreso de Jesucristo. Esa es nuestra motivación. Esa es nuestra motivación. ¿Para qué fuimos redimidos entonces? Para que entremos en una relación viva con Dios. Para que confiemos en el presente, que Él nos va a sostener, no importa lo que estemos pasando, Él nos va a sostener. Y para que confiemos que Él va a regresar en gloria por los suyos. Así es que debe vivir un cristiano, uno que se dice ser cristiano. No mirando las dificultades, yo no quiero que las ignoremos. Claro, ahí están. Quizás muchos de nosotros estamos pasando por las dificultades, pero nosotros miramos al futuro. No seamos como Pedro. Pedro, mientras estuvo mirando a Jesús, todo iba bien. Pero cuando empezó a mirar las tormentas, empezó el problema, se empezó a hundir. Hermano, no mire las tormentas, fije los ojos en Cristo. Fije los ojos en Cristo. Fije los ojos en la manifestación gloriosa de Cristo como Rey y Gran Salvador. ¿Cuándo? Yo no sé. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, no hay cómo expresar lo agradecidos que estamos
por lo que tú hiciste por nosotros. Porque tu sangre fue derramada, tu vida fue derramada y nuestros pecados fueron perdonados, nuestra vida fue limpiada. Señor, hoy decimos una vez más, lo debemos todo, absolutamente todo a ti. Mi ser te alaba y nos rendimos. Señor, enséñanos cada día que estas verdades que fueron presentadas aquí, las podamos, Señor, vivir. Las podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra. Señor, que cuando las mentiras del enemigo quieran desanimarnos, que podamos voltear a mirarte a ti, pensar en tu regreso en gloria, pensar que tú eres nuestra fortaleza. Señor, y aquellas personas que hoy están con nosotros que no te conocen, que asisten pero que todavía están en delitos y pecados, nuestra oración es para que tú quites la venda. Oramos, oh Dios, para que seas tú permitiéndoles ver la realidad de sus vidas. Señor, que viven una vida vana, que están en delitos y pecados. Señor, que sus deseos son los que los dirigen. Señor, que están viviendo las cosas vanas que aprendieron de los padres. Señor, y que hoy puedan llegar ante ti diciéndote que Jesús paga el precio. Yo quiero aceptar esa obra tuya. Quiero creer en ti. Quiero vivir para ti. Padre, gracias. Trae salvación. Trae salvación, Padre Celestial. Espíritu Santo, convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio en esta tarde. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.